¿Cómo están? Muy buenos días. Eh, Contento de estar nuevamente frente a ustedes. Vamos a empezar esta semana tercera con un tema, como dice el título, ¿no? Moderno, novedoso, que lo va a diferenciar de la etapa antigua que habíamos hablado, por muchas razones, ¿no? La filosofía moderna encierra un cambio de paradigma, una mentalidad donde la prioridad es el sujeto que piensa, el sujeto que se siente individuo y quiere conocer la naturaleza y dominarla. Entonces vamos a conocer a grandes personajes hoy. Así es que cualquier duda, comentario, lo dejan en el chat. ¿Ya? Empezamos. Un recuento interesante. Tenemos aquí la imagen. Va a comprender esto de la filosofía moderna del siglo XVII al XIX. Eh, Hay antecedentes que mencionar, el por qué se llama moderno esta filosofía. Hubo una filosofía medieval antes de la etapa moderna, y es esta filosofía moderna que se va a oponer a lo medieval. ¿Por qué? Porque el centro de atención en la etapa medieval era Dios. Eh, Hay una historia ahí también, hay una historia y desarrollo de ciertos pensamientos, pero es casi una continuación de platonismo, aristotelismo, con un cristianismo, ¿no?, que había triunfado como religión en Occidente, y llevó eso a una mentalidad donde Dios era el propósito de vida. En la etapa moderna un poco va a variar eso. El sujeto ahora se siente independiente, el sujeto se siente capaz de conocer la realidad, dominar la naturaleza, de la mano con las ciencias y las matemáticas. Por eso ahí está el Renacimiento y el humanismo, que alimentan más esa capacidad del sujeto de sentirse autónomo, capaz de no estar quieto y conformarse con lo que ocurre a su alrededor. Hay una capacidad de innovación en la filosofía moderna, constante. Por eso despega la ciencia hasta Newton, desde Galileo hasta Newton. Entonces, el Renacimiento también ayuda a ese propósito. Por ello, vamos a ubicar hoy los principales filósofos de esta etapa, ¿no? Y ahí, tal cual dice las características, ¿no? Independencia y la filosofía frente a la religión. Claro, la fe queda ya a un lado. La idea de Dios se mantiene firme. La Dios se mantiene firme. No se preocupe, señorita, no se preocupe, no se preocupe. Todo bien. Este, la idea de Dios no se queda atrás, o sea, va a quedar ahí como una idea aceptada, pero el sujeto ya tiene esa capacidad de ser libre, tener libertad, de pensar y querer conocer la naturaleza a fondo. Y Dios está como omnisciente ahí, bueno. Descartes no descarta a Dios, bueno, no se podría decir, todo lo contrario. Tal vez había un miedo aún por la Inquisición y la Iglesia fuerte, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema, eso. Elemento a transformar la naturaleza, sujeto racional. La preocupación
es la teoría del conocimiento. Por eso se dan cuenta ustedes, racionalismo, empirismo, ¿no? El criticismo de Kant. Va a haber también desempeño en otras áreas que ya conoceremos en otras semanas, en la filosofía política, Maquiavelo, Hobbes, por ejemplo, y otros pensadores que ya veremos en su momento. Vamos a empezar con el padre de la filosofía moderna, Descartes. La primera pregunta es ¿por qué se le llama padre de la filosofía moderna? Se ve su fecha de nacimiento, el año, ¿no? Ya es siglo XVI, 1600. Ya hubo un siglo atrás que ha habido ciertos pensadores y en la ciencia también, un Galileo, por ejemplo. Entonces, ¿por qué él? Porque Descartes se metió con la tarea de realizar mediante los métodos posibles el descubrimiento de esa certeza o evidencia que nos permite alcanzar cierta verdad. Y va a ser un proyecto interesante porque se da cuenta que hay que seguir el criterio de las matemáticas, voy a decir. ¿Por qué las matemáticas? Porque sigue un orden preciso. Y en ese orden, para despejar dudas, realiza eso. Dice, una duda provisional en sus meditaciones metafísicas y va a someter a duda todo. Los sentidos, por ejemplo. ¿Puedo confiar en los sentidos? También va a someter a duda la misma capacidad de realizar las matemáticas, ejercicios matemáticos. Va a someter a duda la corporeidad, el cuerpo. O sea, si en realidad tenemos una idea de cuerpo o es una imagen inventada, pues somos conscientes que tenemos un cuerpo. Pero ¿quién es el que está pensando eso? Pues no. ¿Quién está detrás de todo? Pues nos podemos quedar sin cabeza, sin brazos, sin piernas, dice Descartes. Pero hay algo que duda, hay algo que todo eso. Y pues podemos dudar de todo. Entonces, ¿quién está detrás de todo esas dudas que uno tenga de sí mismo, de las matemáticas? ¿Quién estará detrás? Un yo que duda, que piensa. Y de ahí sale esa certeza que descubre Descartes a base de un razonamiento, ¿no? Profundo. Y de la cual la consecuencia es la frase que ustedes ven, pienso, luego existo. Después de haber realizado esa duda metódica, como dice acá, contrario al escolástico, porque lo escolástico seguía una pauta de la lógica aristotélica y el académico llevará a esa certeza que era el yo que piensa, el yo que tiene ideas. Por eso, antes de admitir como algo verdadero, hay que someter toda duda. El propósito final de alcanzar la certeza, la cual es una idea clara y distinta, es el yo. De ahí ya se pone a examinar el yo, tiene ideas innatas, adventicias, ficticias, como está acá presente, ¿no?
Las ideas innatas son mm, las propiedades esenciales de la razón, las propiedades esenciales, están en nuestra mente. La idea de perfección infinita, por ejemplo, ¿no? Eh, con esa obtención de certeza, con esa obtención de certeza, Descartes demuestra a Dios. ¿Por qué tengo la idea de lo perfecto? Perfecto, me equivoco, dudo, eh, siento algo en el sueño y pienso que es real. Entonces no soy perfecto, pero ¿por qué tengo la idea de lo perfecto? Porque hay un Dios que está detrás de todo, puede decir. Me dio pensamiento y poder someter a duda todo, ¿no? Entonces, con un estilo racional demuestra a Dios. Ideas adventicias proviene de la experiencia. Bueno, ya queda claro, pues, ¿no? Que hay una realidad, somos conscientes de que tenemos un cuerpo, o sea, no somos un holograma, ¿no? Nos tocamos, sabemos que estamos caminando en un mundo, ¿no? Entonces, porque los sueños son malas copias de la realidad, al fin y al cabo. Entonces uno se da cuenta al soñar ya cuando hay algo ya inverosímil ahí. Entonces Descartes sabe que somos algo con cuerpo, un cuerpo. Y eso lleva a que tengamos experiencias, pero ya como un segundo plano, pues, ¿no? Y de ahí vienen además ya ideas que asimilamos de hombre, árbol, animal, etcétera. Las ideas facticias ya vienen luego, o ficticias, depende de la traducción, que es lo mismo, ¿eh? La elaboramos con nuestra imaginación elaboramos las facticias. Ejemplo, caballo alado, sirena, etcétera. Centauro. Y luego nos presenta las clases de sustancias, componentes de la realidad. Dios como sustancia infinita detrás de todo. Dios, cosa infinita. Idea de perfección, idea innata, puesta en nosotros por Dios. La sustancia pensante, o res cogitans, o cosa pensante en latín, cosa pensante, su único atributo o esencia es el pensamiento, juzgar, razonar, querer, imaginar, sentir. Todas esas condiciones que usted están leyendo, juzgar, razonar, querer, imaginar, es propia de nuestro yo. Y nos damos cuenta que hay, o que existe la extensión. Ahí pone un ejemplo famoso de la cera derretida en las meditaciones metafísicas. Una cera, vela, que tenía una forma al comprarlo, o sea, rojo, aromático, ¿no? Esos que venden en las tiendas de colores. Uno lo deja prendido en la cantidad de horas posible, observando, ¿no? Que no hay incendio. ¿Y qué queda al final? ¿Se mantendrá igual? No. Se le va el color, el olor, la forma. ¿Qué queda? Una materia extensa, derretida. Y ahí nuestra razón dice, oh, ¿qué ha quedado? ¿Qué ha quedado de lo que he comprado? Ha quedado extensión, extensión. Ok, digamos. Vamos con eh, la propuesta
opuesta al racionalismo de Descartes, expuesta por el inglés John Locke. Esta frase de acá ayudaría a entender rápido lo que aquí piensa él. Si examinamos atentamente a un recién nacido, tendremos pocos motivos para pensar que trae muchas ideas al mundo con él. Claro, todo bebé desde que nace empieza a recibir estímulos y poco a poco empieza con con la experiencia que él tiene, ¿no? El bebé sensorial, de poco a poco cobrar conciencia y de impregnarse de formas, colores, ¿no? Me imagino cómo será, ¿no? Pero ya empieza a contactarse con el mundo, hasta creo que siente olores de sus padres, pues eso reconoce el bebé y llora, ¿no? Si le deja a su mamá con otra persona. Y eso habla de que hay cierta confianza en los sentidos para poder adaptarnos a la realidad. Entonces, veamos qué más dice Luke, fundador del empirismo moderno, rechazó la concepción cartesiana de las ideas innatas. Ajá. ¿Por qué va a rechazar la concepción innata? Porque, como dice la frase, ninguna persona nace con ideas de triángulo, círculo, cuadrado, teorema. Eso se aprende en la escuela. Y este tercer punto es lo que resume todo lo que estoy exponiendo. Que la mente humana viene al mundo vacía de ideas y principios como un papel en blanco o tabula rasa o tabla vacía. Entonces viene así la mente humana, ¿no? Viene como una cera en la cual se le graba información. Las ideas surgen sobre la base de impresiones que obtenemos la experiencia con las cosas. Impresiones, sensaciones eh, que captamos con los sentidos. ¿Qué captamos? Cualidades de las cosas, cualidades. El olor, sabor, color, la forma, el tamaño, la dureza, la simpleza. Lo captamos con las sensaciones y de ahí viene la reflexión después. O sea, captamos, obtenemos una imagen de ahí después y reflexionamos luego a representarnos mentalmente algo, ¿no? Entonces, nos podemos representar un árbol ahorita sentados en nuestras casas, ¿no? Porque ya hemos tenido esa experiencia. Después de eso, o sea, después de sentir y reflexionar, viene la fijación de ideas después de experiencia, después de haber tenido ese contacto con las cosas, haber obtenido eh, las cualidades, conociendo las cualidades de las cosas, nos formamos ideas recién, después de haber sentido, nos formamos las ideas, o sea, fijamos las imágenes, que son simples y compuestas. Simples, nacen del contacto directo entre nuestros sentidos y el objeto. El entendimiento razón interviene pasivamente, pues se limita a recibirlas. Pero está en segundo lugar la razón ahora, pues. ¿Qué sensaciones hemos tenido? Lo cálido, sólido, áspero, color, sabor, olor. Todo eso formamos una imagen, te decía. Y esa imagen se vuelve idea. Se queda fija en nosotros ya. La acidez del limón, lo picante de un ají, ¿no?
lo sólido de una piedra, el olor de ciertos elementos, etcétera, sabor, ¿no?, de las frutas. Pero todo esto viene después ya de haber sentido, pues. Viene después de haber sentido. Y ya reflexionamos luego estas ideas. Como te decía, viene la reflexión. Después de haber obtenido las imágenes, nos representábamos, ¿no?, cómo es, cuál es la diferencia entre la acidez del limón y la acidez de la naranja, ¿no?, o la toronja. Pero si no comí toronja, profe, no tienes la experiencia, entonces, no tienes la impresión, no tienes la idea, entonces, de su acidez. Compuestas. El entendimiento razón interviene activamente, pues combina las ideas simples, lo relaciona. Ejemplo, las ideas de hombre, árbol, avión. Ajá. Claro, o sea, si decimos hombre, en general, ¿no?, genérico, decimos que ha habido una suma de ideas simples, ¿no? O sea, la idea racional, bípedo, este, racional y bípedo, implume, hombre, ¿no? Avión, velocidad, alado, ¿no? Árbol, ramas, hojas, tronco. A ver, los comentarios dice, la mente es como una tabula rasa, un papel en blanco, el conocimiento deriva de la experiencia. Claro, la experiencia escribe sobre nuestra página en blanco, ¿no? Como un bebé que te iba diciendo, ¿no?, que poco a poco asimila una serie de sensaciones. El olor, por ejemplo, ¿no? Creo lo primero que el bebé le permite adaptarse a la realidad y a conocer a su madre, el apego. Entonces Luke considera que la razón está basada en la experiencia. Claro, la razón queda en segundo plano, les dije, ya que la idea de un bebé demuestra, ¿no?, que el olor, como base instintiva, nos permite adaptarnos, porque todavía su pensamiento, eh, en tanto se empieza a representar imágenes, eso todavía a los 2 años, ¿no?, según Jean Piaget, ¿no?, las representaciones que se hacen. Pero antes es sensorio motriz todavía, bueno, etapa sensorio motriz, claro. Entonces, poco tiene esta idea, ¿no?, del empirismo. Vamos al empirismo de David Hume, que tiene ciertas características un tanto que van a distanciarse de Luke. Obviamente parten del mismo punto de partida, o sea, el empirismo, la fuente que otorga conocimiento, pero hay ciertos detalles en Hume que hay que darse cuenta. En primer lugar, no existen ideas innatas. Luke, en cambio, sí, al leer su obra de Luke asume que hay ciertas ideas innatas para poder calcular, intuir, pero eso ya lo dice después de haber dicho todo lo que les has dicho, expuesto, ¿no?, que la experiencia, todo eso, ¿no? Hay un yo, va a decir, hay un yo con ciertas ideas innatas, va a decir, pero queda en segundo plano, en Luke. Un rato respondo a los comentarios, termino con Hume. En cambio, Hume, sí,
deja a un lado, o sea, corta Hume con toda pretensión de idea metafísica alguna y asume que no hay idea innata ni yo, va a decir Hume. Es absurdo, no hay ideas innatas, ni un yo que tenga ideas innatas. Es a partir de esas percepciones, dice Hume, que obtenemos impresiones de la realidad, o sea, hay la avalancha de imágenes que día a día obtenemos mediante los sentidos, la avalancha de imágenes, va a llevar a que son intensas, intensidad en lo que nos da, ¿no? La realidad, o sea, todo lo que vemos ahorita a nuestro alrededor, todo lo que vemos está en Full HD. ¿No? Ni un televisor puede lograr esta realidad que ven nuestros ojos. Entonces, eh, y es ahí que formamos las ideas recién, no es que sea innato, ¿no? Pero, y acá viene algo muy importante, mientras más intensa es la experiencia, o sea, que ha sido muy intenso en tu vida algo, el contacto con algo, esa idea quedará en ti siempre. Pero si no ha sido intenso, si ha sido momentáneo, pasajero, viste algo y, ¿qué será? ¿No? Ya en cuestión de segundos o minutos desaparece esa idea o imagen. ¿No? Pero si ha sido muy intenso, quedará en ti siempre. Digamos, la idea de nuestros padres, ¿no? Entonces, los queremos y va a estar en nuestras mentes, sus caras, ¿no? Y sus características de ellos. Entonces, la impresión como primer lugar está. Después las ideas están en segundo plano. Y acá lo dicen. Son menos intensas, claro, o sea, uno cierra nuestros ojos, cerramos y vemos la imagen de nuestros padres y están sin HD. Está todo borroso en mi mente, ¿no? O sea, así quiera yo tener claridad. ¿No? Pero los veo y son eso, realidad total. Entonces son producto de las impresiones. ¿No? Acá está el ejemplo, miren. La niñita ve el gato y guarda una impresión del gato. Y ya cuando pasan las horas o pasan los años, tal vez se murió el gato. ¿No? Ahí está su cabeza el gato, ¿no? Queda su cabeza, no todo, pues. Ya como algo general, nada más. Hume también se caracteriza por algo que será cuestión de crítica o va a haber una consideración que es interesante, pero va a ser algo en contra de Hume. Que Kant se va a dar cuenta, Kant se va a dar cuenta y va a ser su escepticismo. Así como realista que ustedes notan que es, así como realista que es este señor demasiado, da pie a un escepticismo en cierta manera eh, que llevará a un relativismo y una desconfianza en la misma capacidad nuestra de obtener conocimientos seguros, verdaderos. Va a someter a duda, en términos escépticos, a la ciencia en función a generar leyes. ¿Quién me asegura que esta ley va a perdurar siempre?
O sea, su propuesta van en torno a que por una situación o condición psicológica, por una especie de condición psicológica, nosotros especulamos, formamos este, hipótesis, leyes, etcétera, o sea, con cierta pretensión de verdad, pero no va a ser la verdad nunca, dice. No, entonces todo es probable, dice. No hay causalidad alguna, no hay. Nada me asegura que si hago esto, pasará esto. Nada me asegura que mi llave abrirá mi puerta todos los días. Nada me asegura que hoy día salga el sol. Nada me asegura que la vacuna llegará. Claro. Entonces siempre estamos ahí, ¿no? Con un escepticismo. Entonces va a cuestionar la idea de causa, esa causalidad que estoy diciendo, nada me asegura que esto pase porque está pasando ya en cierta manera y va a pasar ya, ¿no? La conexión entre dos hechos, causa-efecto, pues, no es por la experiencia, sino por la creencia, hábito, costumbre. Por costumbre decimos mi llave va a abrir, siempre, mi llave va a abrir, siempre, por costumbre. Por costumbre decimos, es enero, sale el sol, ¿no? Comeré mi raspadilla, ¿no? Y no sale, llueve, y nos enfermamos la garganta. Entonces, eso es lo que decía que por por un enfoque psicológico armamos estas especulaciones de causa-efecto y hasta la ciencia misma hace eso, dice. Pero todo es probable, o sea, no es que haya leyes absolutas, es imposible, dice. Y cuestiona la idea de sustancia también. O sea, la idea del yo, lo que decía Descartes, sustancia res cogitans, res extensa, res infinitans, todo eso va a cuestionar. Las percepciones se sitúan en nivel de las propiedades o atributos, no de la sustancia. Claro, o sea, ¿dónde está el yo, señores? Señoras y señores, ¿dónde está el yo? ¿Lo ves? ¿Te has puesto a pensar dónde está tu yo? No hay yo, para nada. Lo que hay en nosotros son atributos. Examínense, 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 no sé, antes de ducharse. ¿Dónde está el yo? No hay. Hay piel y todos los atributos que tenemos, ¿no? ¿Dónde está el yo? No hay. Pues es absurdo, es rescoitas, tonterías, dice. Dios, ¿dónde está? Puedo percibirlo. Me impresiona Dios, ¿dónde está? Mis sentidos son incapaces de notarlo. Es una idea que vaga que tengo por creencias que me han contado en la escuela, dice, bueno, chismoserías de viejas, dice Hume, ¿no? Entonces, la idea de extensión, ¿dónde está? De lo que ves cuerpo entero. Entonces, ahí está el escepticismo en Hume, a un nivel elevado, elevado. Porque hay una primacía de los sentidos, pues. Respondiendo a los comentarios, ¿qué dice Luke de Dios? Sí, considera que Dios es la fuente eh, que permite que haya un yo que tenga experiencia y de ahí genere ideas. O sea, justifica a Dios Luke como al estilo de Descartes, que es una res infinita. Hume sí no, Hume sí corta eso, ¿no? Son patrañas, diría Hume. Son ideas de chismoserías baratas, ¿no? De historias, ¿no? Para justificar nuestros miedos. Dice. ¿Puede una impresión quedarse en solo impresión o necesariamente convertirse en idea? Eso más o menos lo dije al inicio de Hume,
va a quedar impresión si es bien intenso. Claro, o sea, algo bonito nos ha pasado en la vida. Por ejemplo, nuestro mejor beso con alguien, ¿no? O sea, tú sabes quién te ha besado, o no sé si no te han besado, te va a quedar de esa persona, su nombre, ¿no? Te va a quedar. Los demás que ni te acuerdas, pasan desapercibidos, ¿no? En tu vida, claro. Entonces, como ha sido algo intenso, uno recuerda, ¿no? ¿Qué será de tal persona? No lo veo, ¿no? ¿Estará vivo todavía? ¿No? Entonces, pero fue bonito ese momento, ¿no? Claro, entonces, lo que ha impresionado. Pero lo que no impresiona, se olvida uno, pues, ¿no? Ah, ¿qué será? Ni me acuerdo, ¿no? Entonces, tiene que ser bien intenso algo. O sea, alguna experiencia fuerte. Nuestras mascotas también, ¿no? Como está ahí la imagen, claro. Se nos va una mascota, pero como ha sido bonita la experiencia, nos queda en nuestra mente, ¿no? La mascota. Vamos a Kant. Vamos a ver cuántas imágenes quedan para avanzar. Kant, allá. Kant, que es un genio de Kant, se basa en todos los antecesores que hemos hablado. Claro, Kant ya da un giro. Kant, para dar ese giro que vamos a exponer, tiene que haberse dado eh, como antecedentes Descartes, Luke, Hume y otros por ahí quizás, pero esos tres vitales, porque alguien tuvo que sentar las bases de la modernidad como Descartes, otro tuvo que llevar al extremo el empirismo como Hume, y Kant leyó a Hume y admiró en primer manera, admiró esa capacidad de Hume de someter a una guillotina, pues, ¿no? Todo lo que no sea empírico. Entonces, Kant dice que Hume me ayudó a despertar de mi sueño dogmático, porque cuando era joven Kant pensaba que la razón lo era todo y punto, y la experiencia no tiene nada de importancia. Pero al leer a Hume se dio cuenta que la experiencia también permite adquirir conocimientos válidos, nos ayuda. Pero, ¿en qué se va a separar de Hume Kant? Kant estuvo en desacuerdo con su escepticismo radical. No, creo que Hume abusó, dice, abusó de eso. ¿Cómo la ciencia ha avanzado tanto? Dice, entonces, si todo es puesto a consideración, a duda, que es creencia, que es por tema de creencia, costumbre, decimos que esta ley de la gravedad es así. No se ha demostrado eso, Newton ha demostrado sus leyes, es imposible que, que todo se base en creencia, nada más, o hábito, o aceptar porque, en fin, ¿no? Permite cierto conformismo, ¿no? No, no todo puede ser sometido a esa clase de escepticismo, dice, ¿no? Hay ciencia, Newton ha llegado a un nivel de ciencia superior, por lo tanto, no podemos cuestionar que existen ciertas condiciones nuestras que nos permite formar juicios. O sea, hay en nosotros ciertas ideas a priori y nos va a dar la posibilidad de actuar estas ideas a priori, conocer la realidad, ser autónomos. En tanto nosotros vamos a conocer una realidad y nosotros vamos a formar juicios de esa realidad. Entonces, no es que sea hábito y diga, los cuerpos caen al suelo
por la gravedad. Eso no decimos por que es una creencia, hábito, ¿no? Hay una ciencia detrás y hay leyes. Entonces hay leyes absolutas. Newton lo ha logrado, decía Kant. Entonces no te puede ser sometido a cuestionamiento o tu probabilidad. No, hay leyes. Una de ellas la causalidad. Son a priori. Entonces hay ideas a priori que nos permiten formar leyes. Leyes totales que nos permite conocer el mundo. Por eso su filosofía es denominado criticismo, sintetiza racionalismo y empirismo, claro. Eso de decir a priori lleva a que esto nace con nosotros, ante la experiencia. Y hay una realidad en el empirismo por fuera. Hay un mundo fenoménico, como dice Kant. Se preocupó por responder cuál es el alcance y límite de la razón. Sí, es cierto. Hay límites en nuestra capacidad cognitiva. Vamos a formar juicios, proposiciones, de lo que ocurre en este mundo. Si pasamos la frontera de lo físico, ya entramos ya en contradicciones. Pero se puede formar juicios científicos de la realidad. Las categorías configuran y ordenan el mundo. O sea, categorías a priori que uno tiene en la cabeza. O sea, Kant en su época, siglo XVIII estamos ya, tenía la idea que la mente humana es como un software, algo así. O sea, ya tenemos un software incorporado desde que nacemos. Un software que opera, calcula, intuye. Entonces, la mente humana, que era la época de ilustración, pues, era la razón, no era todo. La razón humana nos llevó a un nivel de privilegio sobre otras especies. Entonces, la mente era poderosa, pues, ¿no? Entonces, y esa mente nuestra tenía como un tablero lógico que nos hace pensar, razonar, captar las cosas y formar juicios de la realidad. ¿Qué cosa es el famoso giro copernicano? Lean acá, a ver, vamos a leer esto y después aclaramos algo que haga falta. Dice, así mientras antes se pensaba que el ser humano conocía el mundo, escuche por favor, después respondo sus comentarios. Así mientras antes se pensaba que el ser humano conocía el mundo, adecuándose a él, Kant dio un giro copernicano al decir que en realidad es el mundo el que se tiene que ajustar al modo como el ser humano conoce, porque él es parte activa del proceso. Tengan la diferencia con Locke y Hume, sobre todo, y Descartes también, porque no. Descartes, Locke y Hume, ¿qué pasaba? En Descartes, uno se interiorizaba al yo y era todo, pues, ¿no? Los sentidos me engañan. En Hume y Locke, igual, uno recibe impresiones, ¿no? Y uno está en forma pasiva, ¿no? Uno recibe y después forma ideas, ¿no? Pero hay que esperar todavía que sean intensas las sensaciones. En cambio, en Kant no. En Kant la realidad se ajusta a tus ideas a priori. Acá hay una actividad del sujeto en condicionar a la realidad. Nosotros tenemos estructuras mentales a priori que te estoy contando que condicionan a la realidad. ¿Cómo es eso, profe? Pongámonos, a veces nos ponemos lentes, ¿no? Para ir a la calle, lentes de verano, no de vista. Y hay lunas de colores, ¿no? Veo negro, marrón, rojo, pues se ponen algunos, amarillo. Y esa persona que tiene gafas amarillas o rojas, ¿cómo verá el mundo? Él está condicionando a ver todo rojo el mundo. Amarillo también, ¿no?
Entonces, más o menos esa es la idea un poco, que nosotros con esos lentes condicionamos a la realidad, a verlo como nosotros la vemos, como uno la ve. Claro, el resto no va a ver rojo, ¿no? Las imágenes. Pero ya nosotros estamos ajustando a la realidad, a nuestra estructura, a nuestras capacidades. No es que recibimos impresiones y ahí forme juicios y etcétera, no forme ideas. Entonces, yo a través de mis estructuras mentales condiciono la realidad y digo, todos los hombres son mortales, por ejemplo, ¿no? Es el giro copernicano, eso. Y respondiendo a su compañera, Lisbeth, claro, está afirmando así con ese giro copernicano, está afirmando que tenemos estructuras mentales que condicionan a la realidad. Ahí está la parte activa del sujeto, pues. Ya no es que ya soy pasivo y recibo todo lo que vengan. No es que ahora yo adecuo la realidad a mis ideas a priori. Entonces, esto lo está complementando, que tenemos estructuras mentales que le permiten obtener conciencia a priori. Su mente no es una pasiva tabula sino ordena los conocimientos, claro. Nuestra mente ordena, en cajones, se podría decir, todos los conocimientos adquiridos, ¿no? Cajones así de especies, ¿no? Ave, planta, herbívoro, mamífero, ¿no? Así ordenamos en nuestra mente todo eso. El fenómeno es el objeto que tú ves, que se muestra a tu conciencia. Es un término que usa acá mucho, fenómeno, porque es lo que se nos muestra, se nos aparece, como la luz se nos muestra. El nómeno, nómeno viene a ser aquello que no podemos ver. Es algo que, la esencia de las cosas, o sea, lo que es algo, no se puede, no se puede. Tú ves tu vaso, tu taza, ves el fenómeno taza, pero el nómeno no puedes ver, o sea, la forma de la taza en sí, lo en sí, o sea, la taza en sí misma no se puede conocer. Tú ves que es de cerámica, de plástico, de metal, de vidrio, etcétera, tu taza, tu vaso, pero no es lo que es en sí una taza, no se sabe. Tú ves cualidades o propiedades de la taza. Ahí la razón es limitada, pues, por eso es limitada. Los juicios, los tres sentidos de juicios, acá respondo a la pregunta de su compañera. Analíticos, sintéticos, sintéticos a priori. Entonces, todo lo que he venido diciendo, que nuestra mente tiene estructuras mentales, o nuestro yo, perdón, nuestro yo tiene estructuras mentales que condicionan a la realidad, y esas estructuras o categorías nos van a permitir formar juicios, expresiones de lo que vemos en el mundo fenoménico. Y ahí está el analítico, son expresiones donde el predicado está en el sujeto, universales y necesarios. Los solteros no están casados. Es algo obvio, ¿no? O sea, soltero no está casado. Es una tautología eso. Entonces es obvio. El triángulo tiene tres lados, obvio, ¿no? Sintético. El predicado no es igual que el sujeto. Al contrario, acá se aumenta el conocimiento. Con esto se aumenta el conocimiento, con lo sintético. Se aumenta. Porque no hay una tautología, pues. No es algo A igual a. De acá el predicado es B, diferente al sujeto, y aumenta el conocimiento. Es contingente y particular. Esto va a determinar a la ciencia, justo respondiendo a su compañera, va a permitir a la ciencia tener la determinación de progreso, tener
ese propósito también decirlo de progreso, porque la ciencia busca un saber relativo, particular, la especialización en algo particular, ¿no? Claro, uno es experto en algo particular, no puede saber todo, universal. Entonces, esto está justificando a la ciencia, este juego sintético, porque va a aumentar el conocimiento. Pero los solteros son más felices. Porque, pero puede decir otro, no, son más infelices, tal vez no han tenido suerte en el amor, o no sé. Este es algo propio de un enfoque. Pero lo que sí determina la ciencia y aumenta su aporte a la humanidad, sobre todo la física, es este de acá. Porque es sintético, sí, pero es a priori, porque es demostrativo, es universal y demostrativo, o sea, con la experiencia. O sea, se partió una experiencia y se sentó leyes, como hizo Newton con la física. Aquí están los conocimientos científicos, universales y necesarios. La recta es la distancia más corta entre dos puntos. Y alguna otra ley de la física también, la caída de los cuerpos libres, acción, reacción, la gravedad. ¿Qué es la gravedad? En, en, la distancia de dos cuerpos es igual a esto, pues, ¿no? Entonces, todas esas leyes que te enseña en física, tu profe, que te enseña dinámica newtoniana, todo eso, es parte de estos conceptos sintéticos a priori, científicos a priori. Y hacen posible la ciencia, la física sobre todo. Bien, toma nota de las claves antes de terminar. Bien, el fin de semana que nos toca de nuevo, vamos a profundizar más. Voy a buscar un material por ahí para entender un poquito más a Kant, Hume y los otros. Pero hoy día lo que quede claro es que Kant es el que logró todo. Kant. O sea, se puede ser Kant, clase de Kant nomás, suficiente. Pero bueno saber los predecesores, ¿no? Como Descartes, Hume, ¿no? Entonces, Kant hizo esta obra, La crítica de la razón pura, le demandó 12 años hacerlo, y con un metodismo total. A sus 52 años publicó esa obra. Ah, sí, bueno, aclarando eso, ¿no? Todos los temas que están viendo chicos, chicas, va acorde a lo que dicta el ciclo y la OCA y el examen. Se ha cortado temas como medieval y presocráticos. Y posmodernidad también creo que se ha cortado. ¿Ya? Entonces, porque hay otros cursos como estética y otros que van a ir por ahí. No hay ningún tema faltante. ¿Ya? Yo sé que han venido ustedes han leído libros que presentan esos temas, pero ya se ha actualizado de acuerdo a un nuevo orden. ¿Ya? Bueno, pero igual, se comenta dudas sobre el respecto, ya hablaremos. Bueno chicos, me voy despidiendo, gracias, hasta el próximo día que nos toque, el sábado. Los veo de última hora para despedir chévere nuestro fin de semana. Gracias, nos estamos viendo, cuídense.